muy bienvenidos, bienvenidas. Sea cual sea el momento del día en el que estén viendo Paritarias Libres Acordando con Ideas, les damos una grata bienvenida al 7º programa en el que nos encontramos en este espacio. Señor Germán Paradino, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿Todo todo muy bien? bien, expectante porque tenemos muchas cosas. Las Hoy tenemos un columnas gran están programa. repletas de información y un gran invitado. Así es, hoy vamos a estar recibiendo en esta mesa de debate de Paritarias Libres a Matías Culfas, el ex ministro de Desarrollo Productivo de la gestión de Alberto Fernández. Va a estar con nosotros para hablar un poco del pasado, presente y futuro en el mundo de la política y de la sociedad argentina en la que tuvimos el honor de nacer y vivir en este contexto. Y estamos transitando la segunda semana de las vacaciones de invierno. ¿Vos le das alguna bola a las vacaciones o ya llega un momento en el que uno deja de darle importancia a este momento del año? No, yo creo que yo la sigo muy de cerca porque tengo sobrinos. Mm, Así que, viste, siempre Claro. tengo a mis hermanas, a mis cuñados pensando planes. Uno también tiene que pensar planes para sacar a pasear a sus sobrinos. Y después expectante también que comprometemos al ministro de Economía nuestro a traer los números después de que terminen las vacaciones. Expectante de saber cómo están los números de turismo, cómo está la economía en el receso invernal. A ver, bueno, qué termómetro tenemos de la sociedad. Axel Arias entonces ya tiene un Ya tiene compromiso tarea. que sabemos que lo va a asumir como lo hace siempre, así que agradecemos obviamente a todas las personas que siempre nos hacen llegar su buena onda del otro lado, que por suerte son un montón, y aprovechamos para recordarles nuestras redes sociales para que nos busquen en Instagram y en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter como Paritaria Libre y en YouTube también como Paritarias Libres, acordando con ideas. Ahí se suscriben, ponen campanita, me gusta y comentan, que es justamente eso lo que tenemos ganas de que suceda para que haya un ida y vuelta, que es el objetivo que tiene este programa en el que nos ponemos a hablar sobre las cosas que nos atraviesan en el día a día, generalmente cuestiones políticas, económicas, también de internacionales y obviamente de la sociedad en la que estamos inmersos. Así que en esta semana también dijimos, va a estar Matías Culfas, va a estar también nuestro ministro de Economía, obviamente el señor Axel, así que le vamos a poder recordar este compromiso en instantes nada más. Vamos a estar hablando también con nuestra canciller, Candela Núñez, sobre lo que estuvo pasando en Estados Unidos, porque pasó lo que se venía hablando que podía llegar a suceder, así que con ella también nos vamos a adentrar en estos temas que obviamente hacemos una selección porque son muchísimas las cosas que suceden y necesitaríamos un programa de mínimo, no sé, 5 horas para abordar, ¿no?, todas las cosas que tenemos ganas, pero elegimos justamente las más relevantes. Y en esta semana también hubo un caso que nuevamente puso el foco en las cuestiones de violencia de género, más precisamente en los femicidios, a partir del asesinato de una chica de 21 años, de Catalina Gutiérrez, esta joven que fue asesinada en Córdoba por quien decía ser su amigo, Néstor Soto, de una manera brutal. La golpeó, la estranguló, intentó prender fuego el auto en el que la dejó abandonada. Y pasaron un montón de situaciones macabras, ¿no?, que se presentó con la familia también, minutos antes de haber hecho este hecho, que no sé cómo calificarlo, porque la verdad es que alguien no sé qué le puede llegar a llevar a hacer una situación como esta, pero que nuevamente puso el foco en algo que no dejó de pasar, sino que simplemente la opinión pública, más precisamente los medios más masivos de comunicación, que son quienes nos marcan la agenda, quizás se había dejado un poco de lado, pero cabe destacar que justo en estos días también el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó un informe sobre justamente los femicidios en el primer semestre del año y dieron a ver que una mujer cada 29 horas es asesinada en nuestro país justamente por cuestiones de violencia de género. Esto da un número de 147 femicidios en lo que va del año y que nos trae otra vez a pensar en qué sociedad estamos viviendo, ¿no? Sí, si hay algo que no coincido, estoy en antagonismo con Milei, es que el Estado es inútil, es ineficiente y no sirve para nada. Y como dice él, es el culpable en todas las relaciones humanas, en todos los fracasos de la sociedad, el culpable es el Estado. En un país, como vos bien dijiste, donde mueren
donde muere una mujer por víctima de femicidio cada 29 horas, cerrar el Ministerio de la Mujer, cerrar la Subsecretaría de Prevención de Violencia de Género, de financiar el programa Acompañar, que era un programa que te permitía darle financiamiento a las mujeres que eran víctimas de violencia de género, porque el 88% de las mujeres que sufren violencia de género tienen vínculos directos Sí. con el agresor. Bueno, perdón, justamente en el informe que presentó el observatorio decía que el 85% de las víctimas conocía a sus agresores. Entonces siempre tienen que volver a la casa donde está el agresor o convivir con el agresor en el barrio, así que me parece que la independencia también económica de las mujeres es fundamental. Y el programa Acompañar ayudaba a las mujeres más vulnerables a salir de esas situaciones. En una sociedad donde está ocurriendo esto, de financiar todas las políticas de prevención de violencia de género, me parece súper contraproducente. Y después un discurso violento por parte del presidente que habilita. Cuando el presidente habla, cuando el jefe de Estado habla, habilita a parte de la sociedad a que actúe. Entonces me parece que hay que llamarse a la reflexión por parte del gobierno, atender esta situación, que no solo este caso obviamente sale en todas las noticias, pero sucede en todos los barrios, en todas las provincias, todos los días. Así que nada, llamar al Estado a que pueda reflexionar sobre esta situación y atenderla. Estoy completamente de acuerdo en lo que planteás, pero hay una situación que a mí me parece que también la tenemos que atender, y es qué beneficios dio hasta ahora cuando estaba el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Yo soy creyente que también tiene que existir, se tiene que abordar desde el Estado este tipo de situaciones, pero me preocupan las maneras en las que se abordan. Porque si justamente, bueno, tenemos un gráfico que seguramente lo están viendo, que hace una comparativa de 2017 al 2024 sobre los primeros semestres de los años, donde muestran la cantidad de femicidios que se registraron en la Argentina, que sabemos que lamentablemente son muchos más, ¿no? Porque estos son los que se pudieron registrar, pero ocurren que no se llegan a denunciar o que son catalogados como otro tipo de muerte y no de femicidios. Y acá vemos cifras que son realmente muy preocupantes. Si bien en el 2022 bajó a 130 en el primer semestre, después en el segundo volvió a aumentar, acá vemos que en el 2023 repuntó de una manera tremenda a 151. Hoy estamos contando 147 en los primeros 6 meses de este año y el año pasado sucedía esto. Entonces a mí me preocupa cuando se tratan temas tan importantes desde un lugar que son consignas, que creo que hay un montón de programas y de instancias que sí funcionaban, pero que no iban al foco real del asunto. Entonces, me parece que es necesario que el Estado tome cartas en el asunto. Me parece que sacar las cosas cuando se denuncia que están mal no es la solución. Hay que arreglarlas y hacer que funcionen bien, no sacarlas, más cuando se tratan de cosas tan importantes como es esta situación, pero sí abordarlos realmente con la responsabilidad que genera. Porque hay un montón también de denuncias de mujeres que llamaban al 144 y que no le daban bola, o que se presentaban a estas oficinas de estos programas de acompañar, donde por llegar 10 minutos tarde a las oficinas no les respetaban el lugar y tenían que volver en otro momento, siendo que la mayoría vivía en lugares mucho más alejados y no se contemplaba esta situación. Entonces me parece que estamos tratando sobre un tema muy importante, muy grave, donde la vida está en juego, ni más ni menos, y que además la vida está en juego y mientras tanto estamos hablando de modos de vida que son muy malos para las mujeres, porque obviamente que cuando se llega a consumar el hecho, en la mayoría de los casos anteriormente se vivieron violencias de género previas que llevaron a este desenlace fatal. Entonces yo quisiera llamar a que desde todas las arcas políticas se tome este tema con la responsabilidad que tiene. Que no sea solamente un eslogan de campaña, que no sea solamente una utilización para un momento específico, ya sea épocas electorales o no, pero que sí se aborden estas situaciones con la responsabilidad y con la seriedad que hace falta que suceda. El problema que cuando la ineficiencia, como vos bien marcás, le respondés con destrucción total, con desfinanciamiento y encima con agresividad hacia la mujer.
Me parece que en los gobiernos peronistas yo creo que se ha trabajado mucho en la simbología, que no creo que sea menor porque crea cultura. Y después en muchos programas que creo que no resolvían el tema de fondo, pero sí contenían un montón de situaciones que hoy están al libre albedrío. Y me parece que también el tema género, tendríamos que traer también a una especialista sobre el tema, pero creo que tiene dos patas. Primero, lo que puede hacer el gobierno, en simbología, en programas, en financiamiento, en contención, porque sepamos que nosotros tenemos un Estado y tenemos un sistema político que está muy lejos de transformar realidades, sino que recién llega a contener. Ahora vamos a tener un retroceso terrible que ya ni contener situaciones vamos a poder. Como podemos ver en los clubes de barrio, todos los programas que se están cerrando, el de financiamiento total del Estado. Pero creo que los gobiernos peronistas se llegó por lo menos a ese umbral de poder contener situaciones. Así que me parece que hay que revisar la eficiencia de esas políticas públicas y la capacidad del Estado que tiene para ejecutarlas en lo ancho y en lo largo del país. Y después creo que hay otra discusión, que no sé si tiene que dar en el ámbito del gobierno, pero sí en el ámbito de la sociedad, que es qué hace la justicia. Bueno, porque muchas veces se machaca con que los gobiernos tienen programas que son ineficientes, pero después cuando las mujeres van a todo el mundo de la justicia se encuentran con que los jueces fallan a favor del agresor, o la policía no cumple, no hace cumplir las perimetrales que tienen los agresores. Me parece que hay un montón de situaciones, por eso digo, mejor comprometer a la producción de traer un especialista del tema, sí. Porque creo que además de las políticas públicas y los gobiernos de turno en la responsabilidad de la violencia de género, creo que también hay algo en la justicia que hay que rever sobre este tema. Sí, sobre este tema y sobre todo, ¿no? Porque hoy por hoy uno hace una denuncia y sabe que en la mayoría de los casos no prospera. Esto que se habla de que entran por una puerta y salen por la otra, cuando estamos hablando de que realmente es gente que se comprueba que tiene algún tipo de implicancia en algún suceso, como por ejemplo el caso del asesinato de este chico Bastián, el nene que estaba saliendo con la mamá de un club de entrenar y que un policía abrió fuego contra unos delincuentes para todos lados y lo mató al nene de 10 años, que iba caminando con la madre. Esa situación se pudo comprobar que alteraron el lugar, que hicieron cualquier cosa a la policía de Wilde y aún así salió excarcelado. Entonces, esto totalmente, la justicia es quien te marca el precedente de lo que se puede hacer y de lo que no, que realmente tiene una pena. Y si no existe la pena, si no te dan importancia cuando vas a hacer una denuncia, mismo veíamos en este informe que armó el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo, que también hay un gran porcentaje que realizó denuncias y que no fueron tenidas en cuenta. Y denuncias que constan, porque también sabemos de casos de mujeres que van y ni siquiera le toman la denuncia, porque no están marcadas, porque no tienen ganas, por un montón de situaciones. Entonces, desde ya que son distintos eslabones que hacen a esta cadena y a que hoy sigamos hablando de este suceso que son los femicidios, que es la violencia de género, que lamentablemente crece a niveles disparatados, ¿no? Porque si bien en los últimos años se empezó a hablar cada vez más de la violencia hacia las mujeres, pasó toda la vida, ¿no? Es algo que era tabú, pero que históricamente sabemos de hechos de este estilo, pero que es evidente que necesitamos encontrar una manera de abordar este tema que se complemente con la actual para que se vea reflejado en los hechos. Porque es fundamental crear espacios de contención y de seguridad para las mujeres, para que podamos sentirnos en confianza para contar lo que nos pasa, pero también es fundamental que haya algo que genere que esto no siga ocurriendo. Porque si una mujer sigue muriendo cada 29 horas, evidentemente hay algo que estamos haciendo que está mal y que esto tiene que terminar. También hay mucha desinformación, que eso hace que se malentiendan las cosas, muchas veces adrede, muchas veces no. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión del patriarcado y se cree que solamente afecta a las mujeres, no, a los hombres también los condiciona desde que nacen porque es una cuestión cultural. El tema es que somos las mujeres las que terminamos asesinadas. Entonces, obviamente, el Estado tiene que intervenir, tiene que trabajar en esto, pero me parece que en el mientras tanto siempre es importante predicar desde el ejemplo.
no festejando las violencias de las personas que tenemos al lado, que muchas veces pasa que no sé, es un amigo y entonces, bueno, te reís ante una situación que quizás es para prestar atención. Y son cosas que se pueden evitar y que marcan precedentes. Bueno, Entonces, siempre desde el ejemplo, hoy ¿no? parecería que está en retroceso todo Sí. eso que decís. Creo que en los grupos de amigos o en cualquier grupo de trabajo donde se genere una discriminación, parece que nadie salta a interpelar esa situación porque hay como una onda así media de derecha o media, por ejemplo, si tenemos que nosotros situar en una fuerza política que defienda los derechos de las mujeres y de todo tipo de género, puede ser el progresismo, peronismo, y creo que hoy se está dando mucha discusión en una fuerza como el progresismo, como el peronismo, sobre eso. ¿Cuánto progresismo tiene que tener nuestro frente electoral o cuánto el progresismo se tiene que esconder porque la sociedad está derechizada? Y ahí hay me parece un debate interesante, porque parece que militantes del progresismo tienen que empezar a correrse hacia la derecha y por ahí dejar algunas banderas en pos de construir un proyecto político que genere mayorías, o no, bancar las banderas y ir a chocar derecho con la fuerza de la libertad avanza. Y creo que ahí es una discusión interesante que se tiene que dar el peronismo, cuánto componente progresista tiene que tener el modelo político, económico y social que presente en el futuro. Total, y también quizás corrernos un poco, ¿no?, de esto de hablar siempre de las derechas, de las izquierdas, y que en estas cosas al menos el sentido común, el bienestar de la persona que tenés al lado, el respetar, el tratar al otro como querés que te traten a vos, ¿no?, que son cuestiones que exceden las situaciones políticas, que son parte de nuestro día a día y que tienen que partir desde la educación, ¿no? Sí, exceden, pero hay un montón hay gran parte de la sociedad que cree que la fuerza de Milei se constituyó al calor de las políticas de género. Y yo creo que están totalmente equivocados. Me parece que lo que falló fue la economía. Y viste que parece que porque nos cebamos, entre comillas, sobre las políticas de género, parece que lo creamos a Milei. Bueno, discutámoslo. Hay que debatirlo. Hay que debatirlo, porque creo que nadie quiere discutir el modelo económico, nadie tiene idea de qué modelo económico y productivo tiene que tener la Argentina, y entonces caemos en los lugares fáciles. Totalmente, y vamos a debatirlo esto porque lamentablemente es una situación que sigue, que va a seguir y que da para que lo tratemos en profundidad, pero justamente como estamos hablando de la cuestión política, donde uno dice, che, bueno, ¿por qué no atendemos estas cosas cuando estamos hablando de la vida directamente? Vemos que la política se encuentra en otros lugares, ¿no? Y si pasamos un poco a los hechos de la coyuntura, venimos a lo que está sucediendo en el gobierno nacional en este momento, más precisamente con lo que mayor notoriedad tomó en estos días, que es esta interna que existe entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que desde que empezó la gestión se dice que no están muy bien, que van en algunas cosas uno para un lado, ella va para el otro, pero que ante la mirada pública se muestran como que está todo bien, hasta que pasó la situación de que salimos campeones de América y los jugadores, más precisamente Enzo Fernández, publicó un video con cánticos que, bueno, eran discriminatorios hacia jugadores de Francia, y se armó todo un revuelo, pero que era dentro del ámbito futbolístico, hasta que la vicepresidenta hizo un tuit que todavía sigue fijado, al menos hasta esta grabación estaba fijado en su Twitter personal, en la que casi tiro al mar. Que se puso a criticar al gobierno de Francia directamente, cuando el gobierno de Francia no se había pronunciado al respecto, pero bueno, ella sacó ahí la chapa nacionalista, defendió a los jugadores, se metió en un montón de otras cosas y parece que generó un conflicto también con el gobierno francés, ¿no? Ahí fue Karina Milei, la secretaria de la presidencia, a hablar con el embajador, pedir disculpas sobre la hora, sí, y Javier Milei, que dijo que no fue un tuit feliz, y se ve que a Victoria mucho no le importó porque el tuit sigue estando ahí. Y ayer, esta semana, perdón, estuvo en Catamarca en la fiesta del poncho y le preguntaron sobre esto a Victoria Villarruel y
Parecería que no le genera mucho ruido que digamos. A ver, escuchémosla a ver, y pensemos qué dice. ¿Molestó o se malinterpretó el tuit de la vicepresidenta cuando habló del colonialismo francés? Porque bueno, hasta quizás dentro del mismo gobierno por ahí se tuvo una opinión distinta, ¿no? Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones la verdad que paso por alto y no me ofendo. Siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos y la selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, en apoyarlos y en estar siempre con ellos. Políticamente, ¿cómo está el gobierno? Bueno, estamos en un momento de mucho apoyo de la sociedad, pero es un momento difícil, somos todos conscientes de eso, tanto el presidente Milei como el gabinete, como todos los que integramos el gobierno nacional. Sabemos que le estamos pidiendo mucho a la sociedad, pero también fueron 20 años en los cuales las instituciones del Estado y la política decrecieron mucho, perdieron su nivel, tuvieron prácticas que están reñidas con la honestidad y por eso, bueno, nosotros queremos venir a recuperar aquello que fue lo que hizo de Argentina un gran país. Bueno, no se la ve muy preocupada a la vicepresidenta con toda la situación que se generó acá dentro de La Libertad Avanza, ¿no? Si hacemos una comparativa con las declaraciones de Milei con Fantino, que se puso completamente serio cuando le preguntaron sobre el tema, y acá Victoria sonriendo todo el tiempo, igual viste que le cambió un poco la cara. Sí, sí, no le gusta. Pero yo siento que nos están engañando a todos. ¿Sí? Sí, me parece que es una interna que no tiene nada que ver con el programa económico. Yo creo que está muy de acuerdo en lo económico y en lo social. Y me parece que es más un juego de palacios y disputa de poder y de egos que una interna, como si se quiere hacer un paralelo con la interna Alberto-Cristina. Creo que ahí había rumbos económicos diferentes y programas de gobierno también que empezaron a tener sus diferencias. Me parece que esta es una pelea que nos entretiene a todos. A Milei no lo veo peleándose con la oposición, con ningún referente o referenta de la oposición. Y eso me preocupa, ¿viste? Porque... ¿De la oposición o del oficialismo? De la oposición, no lo veo como disputando Ajá. con algún referente o referenta que se esté parando desde la oposición o esté tomando volumen. Me parece que hay una posición totalmente atomizada y siento que esto puede ser un entretenimiento que nos vaya llevando mientras el programa económico sigue firme y se sigue ejecutando y seguimos perdiendo poder adquisitivo, empleo, la recesión se profundiza. Así que creo que un poco de eso tiene que haber y tenemos que hacer un poco la vista gorda ante esta interna que no tiene nada que ver con una interna como te dije, de modelo económico, sino más de disputa de poder entre ellos. Aparte también a entrar Karina Milei a la disputa, la hace pelear con la vicepresidenta y creo que Milei tiene el margen de pararse por arriba sobre esa disputa. Jamoncito, como le había dicho Villarruel, ¿te acordás? Sí, ella lo ubica en el medio, entre ellos dos, pero yo puedo verlo más que él está parado por arriba y se empieza a pelear la hermana con su vice y a él lo puede liberar de esa interna que tenía supuestamente con Villarruel. Es una visión, puede ser. Lo que también es cierto es que hay algunos otros funcionarios que están tomando de alguna manera cierto partido, no de forma directa, pero por ejemplo en Catamarca, justamente donde estuvo Victoria Villarruel y veíamos este video, Jalil no descartó poder trabajar con Victoria Villarruel. Cuando se lo preguntaron, dejó como abierta la pregunta. A mí me da la sensación que quizás sí es algo que nos está entreteniendo un poco en medio de un montón de otras cosas graves que realmente están pasando en este momento, pero que ese grado de poca experiencia que tiene el gabinete más cercano, ¿no? De los que están más en el día a día de Javier Milei, pueden llegar a ser a que se generen este tipo de disputas. Y vos lo decías, no más por protagonismo, pero bueno, evidentemente acá el protagonismo para el presidente es importante. Está todo el tiempo hablando que quiere ganar premios, que quiere que lo reconozcan en el mundo, de ir a dar discursos, ¿no? Como que también evidentemente su figura y su imagen es de relevancia para el gobierno. Por eso
yo no termino de descreer del todo, pero veremos qué ocurre en el correr de los días, lo veremos quizás con un poco más de claridad o no. Pero ¿sabes que también es llamativo que siempre hubo disputas entre el presidente y los vicepresidentes en la historia argentina? Sí. Yo me quedaba obviamente con el ejemplo más reciente de Alberto y Cristina, pero me puse a buscar y vi que desde Sarmiento con Alsina tenían problemas. Que hasta Sarmiento diciéndole, hay una frase que aparece mucho en los libros, diciendo, vos dedicate a tocar la campanita durante 6 años, que después cada tanto yo te invito a comer para que veas que está todo bien, pero no te metas en el gobierno. Entonces es algo llamativo en la historia argentina, esta relación de presidentes y vicepresidentes, que tampoco nunca se mantuvo la misma fórmula entre los presidentes que fueron reelegidos. ¿Será una figura a repensar, si se quiere? Lo veremos, a ver qué es lo que pasa. Nuestra hermosa historia nunca deja de sorprendernos ni aburrirnos, eso sobre todo, pero donde sí pasó de casos de presidentes y vicepresidentes que se mantienen la fórmula es en Estados Unidos, por ejemplo, donde sí, al contrario de lo que estamos hablando en Argentina, tienen otro tipo de relaciones diferentes los políticos, obviamente con todas sus cosas que van surgiendo. Mismo la semana pasada hablábamos sobre la figura de Biden, si estaba un poco viejo o no para estar en ese lugar, si era capaz para poder afrontar el desafío que significa ser presidente de los Estados Unidos. Y efectivamente sucedió lo que muchos creían, muchos querían, muchos no creían que podía llegar a pasar, y era que Biden se baje de la candidatura a presidente y le dio su apoyo justamente y de forma contraria a lo que ocurre acá a su vice Kamala Harris. Pero para hablar un poco más de esto y en serio, vamos a llamar a nuestra canciller de Paritarias Libres, a Candela Núñez. Cande, venite, por favor, sumate a esta mesa porque queremos saber tu opinión sobre esto que finalmente ocurrió.